hasta que no dejemos de intentar demostrar que no somos menos que los demás, o hasta que no paremos de intentar ser más que los demás, no podremos ser verdaderamente libres. Hola, Florecita, bienvenido, bienvenida a Florece en el Intento, el podcast para ser y florecer en un nivel más alto de conciencia. Yo soy Dharma, tu host, y estoy muy feliz de que estés conmigo hoy aprendiendo del fluir místico de la vida para vivirla de forma más amable con nosotros, con la tierra y con los otros seres. Como en todos los episodios de Florece en el Intento, el tema de hoy lo vamos a traer a la tierra de forma canalizada. Yo voy a canalizar este mensaje con ayuda de mis guías espirituales. Entonces, antes de comenzar a hablar, quiero que intencionemos el espacio con una meditación. Vamos todos a tomarnos las manos, como cuando le tomamos la mano a otra persona, y a ubicarnos en una postura cómoda, que sintamos que nuestro cuerpo puede reposar en esa postura, que podemos enraizarnos y establecernos. En esa postura vamos a cerrar los ojos y vamos a respirar 5 veces sintiendo nuestras manos. 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien, allí vamos a llevar las manos a nuestro corazón y vamos a pedirle a Dios, al amor universal, a nuestros guías espirituales, que este espacio sea un espacio de luz, que este espacio sea un espacio de amor, que en este espacio solamente exista el amor completo que existe en todo lo creado, que todos los mensajes que quieran ser en este espacio sean transmitidos desde el amor, la compasión y la verdad. Que todo lo que surja en este espacio sirva para nuestro más alto bien y para el bienestar colectivo. Y vamos a respirar allí con nuestra intención en el corazón 5 veces más. 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien, suavecito vamos a sentir el dorso de nuestras manos, la temperatura de nuestras manos. Suavecito vamos a sentir la luz sobre nuestros párpados y poco a poco vamos a abrir los ojos para comenzar esta hermosa conversación alrededor de que no somos menos ni más que nadie, y entender esto es la clave de la libertad. Lo primero que me muestran mis guías es esta imagen de una persona encadenada.
Y esas cadenas son las cadenas que nos ponemos encima cuando nuestro punto de referencia es de dos formas. Tenemos un punto de referencia doble. El primero está compuesto por todas las razones por las cuales somos menos que un grupo de personas. Y la segunda parte de ese punto de referencia son todas las razones por las cuales somos más que otro grupo de personas. Y me muestran como un punto de referencia, como si fuera un punto rojo en un camino. Es como este lugar desde el cual estamos viendo al mundo, desde el cual nos paramos. Es nuestro punto desde donde estamos mirando a nuestro alrededor. Desde ese lugar solo podemos ver ciertas cosas. Y es un punto de referencia doble, es un punto de referencia polarizado, en donde hacia un lugar vemos nuestra sombra, todo lo que ni siquiera nos atrevemos a sacar a la luz, vemos todo lo que nos asusta, nos avergüenza, nos da culpa de nosotros mismos y de lo cual tenemos una ligera conciencia, sobre todo si no hemos hecho el trabajo de sombra, tenemos muy poca conciencia de lo que está ahí en la sombra, pero lo que sí tenemos más consciente es que nos sentimos menos que un grupo de personas por tener esa sombra, por tener esas características que atribuimos como nuestras. Lo que me están mostrando mis guías frente a esa primera parte de ese punto de referencia es que es una ilusión, como una distorsión, porque digamos que de la sombra se nos está manifestando un mal carácter, por ejemplo, que reaccionemos con rabia a una serie de cosas. Esa es como la manifestación de una sombra, ¿sí? De nuestra sombra, una de las formas en las que puede asumir una de nuestras emociones, una de nuestras características energéticas que está dentro de las partes de nosotros que no somos conscientes. Es como la forma que puede asumir parte de la información que está en nuestro inconsciente. Y nosotros vemos esa forma, el mal carácter o el reaccionar con rabia y decimos, es que yo soy eso. Y porque yo soy eso, soy menos que las personas que no tienen ese carácter, las personas que no reaccionan con rabia. Esa es la manera como podemos observar esa distorsión. ¿Por qué es una distorsión? Porque la información de base que está en el subconsciente, que puede ser la información de una herida emocional, por ejemplo, si no hablo con fuerza, las otras personas pasan por encima de mis límites, o en este mundo parece que es la ley del más fuerte, porque cuando vivía desde un lado más blando, más suave de mí mismo o de mí misma, las demás personas me hacían daño desde su fuerza o desde su superioridad de carácter. Esa información que está guardada allí en la sombra, desde una herida emocional, por ejemplo, toma esa forma afuera, se manifiesta como ese supuesto mal carácter, como esa rabia acumulada que explota ante distintos detonantes. Y al nosotros decir es que yo soy ese mal carácter, es que yo soy esa rabia, estamos de alguna forma sobreidentificándonos con una distorsión. Y si nos situamos desde ese lugar al ver a nuestro alrededor, es decir, si decimos yo soy este mal carácter y vemos hacia las demás personas y vemos que otras personas no tienen ese mal carácter o que socialmente ese mal carácter está mal visto en ciertos entornos, en ciertos contextos, o si observamos que ese mal carácter, y todo entre comillas, mal carácter entre comillas,
Si observamos que ese mal carácter no está bien visto, no es validado dentro del género, por ejemplo, al que pertenecemos, empezamos a decir, ok, al ver afuera me doy cuenta que esto que yo soy está mal y que esto que yo soy, por tanto, es menos que las personas que no son esto que yo soy, que tienen el lado contrario. El lado que sí es validado, que no tienen ese carácter, que no reaccionan con rabia, ellos son mejores que yo. Y mis guías me están diciendo que deje ese punto de referencia hacia lo menos por ahí, que ya la explicación la retomaremos ahorita, pero que observemos de una vez el otro lado, que es el lado de sentirnos más que los otros. Y me dicen, el lado de sentirnos más que los otros nos surge desde reconocer que tenemos más cualidades o más virtudes que los otros. De decir, es que yo soy, no sé, más noble que el otro, es que yo soy más responsable que el otro y por lo tanto soy superior. Me dicen, no surge desde el reconocimiento de la virtud, porque el reconocimiento de la virtud verdadera dentro de cada uno, dentro de nosotros mismos, incluye el reconocimiento de la virtud y de la luz en el otro. Si lo que estamos haciendo es decir, yo tengo esta virtud y por eso soy superior que el otro, en realidad lo que estoy identificando es que tenía una sombra, ¿cierto? Tenía, por ejemplo, una herida. La herida de que cuando niña me dijeron que era una mala persona porque, no sé, no creía en Dios. Pongamos ese ejemplo que es un ejemplo mío. Entonces, me dijeron, estoy tratando de quitármelo entonces, pero es porque mi cerebro va más rápido que mi boca. Me dijeron, eres una mala persona porque no crees en Dios, nos dijeron. Guardamos esa información dentro como soy una mala persona. Y ante esa sombra, esa información, actuamos tratando de demostrar que no somos una mala persona. Y en ese tratar de demostrar decimos, si estoy cumpliendo esta serie de reglas, demuestro que soy buena persona, ¿verdad? Y cuando hacemos las cosas desde ese lugar, tratando de tapar la sombra en reacción a la sombra, así creamos que estamos haciendo algo bueno, porque estamos como acumulando medallitas de bondad para decir, es que si ven, no es que no soy una mala persona, si ven, soy una buena persona. Pero cuando actuamos desde ese lugar, el resultado después es decir, yo soy mejor persona que esa otra persona, ¿sí? Yo soy más buena que esa otra persona, porque actuamos desde el lugar de reacción a nuestra sombra. Y cuando vemos nuestra sombra en la otra persona, nos proyectamos juzgamiento hacia la persona que nos está mostrando nuestra propia sombra no integrada, ¿sí? Entonces me dicen, esas son las dos ramas de este punto de referencia. Nos sentimos menos que los demás cuando nos identificamos con una manifestación de nuestra sombra, sobre todo la manifestación de nuestra sombra que afuera nos dicen no es socialmente aceptada, no es valiosa, es disruptiva, lo que sea, y al mismo tiempo nos sentimos más que los demás cuando ante esa sombra y esa manifestación de la sombra, nuestra reacción, en lugar de integrar la sombra, es contrarrestarla, como compensarla, que me dicen la palabra es reprimirla. Cuando reprimimos nuestra sombra con nuestras acciones buscando taparla, es cuando llegamos a ese complejo de superioridad moral, cuando nos creemos mejores que los demás. Y en ninguno de los dos lados, en este punto de referencia, ¿sí? Que tiene dos partes, es un péndulo, me están mostrando un péndulo.
En ninguno de los dos lugares somos libres, estamos encerrados en ese péndulo. Nos sentimos más o nos sentimos menos, nos sentimos menos o nos sentimos más, pero nunca en ese péndulo sabemos quiénes realmente somos porque solamente estamos operando como esclavizados por nuestra propia sombra. Es como si nuestra sombra fuera nuestro dueño, nuestra dueña. Y entonces no descubrimos, no podemos en ese lugar verdaderamente descubrir quiénes somos, porque en el ser, en la esencia, se guarda no solo la verdadera libertad, sino también esta verdad que dice: todos somos iguales, no somos mejores ni peores que nadie. Y con esta introducción que nos explica este fenómeno, esta situación, este péndulo entre sentirnos menos o sentirnos superiores, que nos explica por qué existe el complejo de superioridad moral, que también puede ser el complejo de superioridad intelectual, y ahora yo le sumaría el complejo de superioridad espiritual, que es como una combinación entre los anteriores dos. Ahora que ya tenemos esto claro, mis guías me dicen que hable de mi propia experiencia habitando este péndulo. Y me da un montón de miedo, pero bueno, voy a hacerlo, aquí voy. Mi experiencia habitando el péndulo de sentirme menos o de sentirme más comenzó como mi conciencia de estar en ese péndulo. Me di cuenta que estaba encerrada en ese péndulo cuando me empecé a sentir muy culpable por tener un complejo de superioridad moral y un complejo de superioridad intelectual. Yo tenía este complejo de superioridad moral e intelectual como reacción al bullying que viví en la infancia. Y cuando lo hablaba con terapeutas, con mi terapeuta, de que ahorita ya terminé el proceso, pero estuve 4 años con ella, y también antes de ella, cuando intenté iniciar otros procesos con otros terapeutas, mi forma de explicarlo era: yo creo que me siento mejor que los demás en estas áreas porque eso me alivia el dolor que sentí cuando niña, cuando tantas veces me hicieron sentir menos. Y esa era mi forma de nombrarlo. Me hicieron sentir menos y por eso yo alivio el dolor sintiéndome más. Esa era mi conciencia del péndulo, pero no veía cómo de un lado del péndulo llegaba al otro. Para mí era como: tengo esta cosa horrible que es que en ciertas situaciones me creo más que los demás, me creo mejor que los demás, eso me hace sentirme aislada, eso me hace sentirme sola, eso me hace sentirme una persona mala, me hace cuestionarme si soy una persona mala, egoísta, ególatra. Es feo habitar eso y es feo darte cuenta que te estás sintiendo más que los demás. Y al mismo tiempo sé que eso viene, sé que está de alguna forma como que nace, se alimenta del dolor que sentí en el pasado cuando me sentí menos. Pero no sé cómo dejar de habitar ese péndulo. No sé cómo salir de acá y salir de acá, simplemente salir del péndulo. No sé cómo dejar de pendular entre estos dos estados tan incómodos, tan difíciles, porque dije que era un péndulo. Entonces yo me di cuenta que estaba en ese péndulo porque tenía culpa por mi complejo de superioridad moral e intelectual, y luego como que vivía unos días sintiéndome más y haciendo tantas cosas para justificar sentirme más. Entonces yo iba un montón de horas al gimnasio, yo comía de forma súper estricta, yo tenía unas reglas morales muy claras, yo leía más de lo que dormía,
todo como una reacción a la sombra, que la sombra decía, eres menos, no eres inteligente, no eres valiosa, eres mala. Entonces, en reacción a esa sombra, yo leía más que dormía, yo hacía un montón de ejercicios, yo comía de forma restrictiva para decir, no, todas mis acciones dicen lo contrario, no, yo no soy menos, yo soy más. Y era muy feo darme cuenta que tenía esta sensación de superioridad hacia ciertas personas, porque cuando la culpa de sentirme así se acumulaba, volvía a sentirme menos. Y en el día a día, mi forma de relacionarme con el ejercicio, con la alimentación, con el aprender, el conocimiento, digamos, con el aprender, sobre todo esta ambición por conocimiento, era una forma muy neurótica de relacionarme con estas cosas, porque para mí era si me salto un día del gimnasio, si hago 10 minutos menos de ejercicio, esto está probando que soy menos disciplinada, que X grupo de personas, que soy más perezosa que X grupo de personas. Si comía, no sé, 1 gramo más, si comía un alimento que para mí no estaba permitido, lo que sentía por dentro es, esto prueba que yo soy menos disciplinada, que soy más, ¿cómo se dice eso? Como que propensa a seguir mis deseos corporales porque me comí 1 gramo de queso más. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos haciendo las cosas en reacción a una sombra, en reacción a nuestras heridas? Porque nos relacionamos con esas cosas de forma neurótica, de forma obsesiva, que se puede volver compulsiva. Lo mismo me pasaba con el conocimiento, cuando no podía leer todo lo que quería leer, o incluso cuando no entendía lo que quería leer, o sea, como que no entendía lo que estaba leyendo, o cuando tenía 5 décimas menos en la calificación de la universidad o del colegio. Eso me hacía sentir, eres menos inteligente que todas estas personas. En realidad eres bruta y todo el tiempo has fingido que no lo eres. Y me acaban de mostrar la palabra síndrome del impostor, porque me dicen, si se actúa en reacción a la sombra, si se actúa desde tratar de esconder la sombra, si se actúa tratando de aliviar el dolor de las heridas sin sentir ese dolor, transitarlo, gestionarlo e integrar esa sombra, esos aprendizajes, va a crecer esta sensación de síndrome del impostor, va a ser súper grande la ansiedad respecto a tu propia identidad moral e intelectual. Es como que va a haber una ansiedad en torno a la noción de quién soy y cuánto valgo, porque has construido la noción de yo soy, la noción de quién soy y cuánto valgo a partir de tu dolor, a partir de tu vergüenza, a partir de tu miedo. Y como la has construido desde ese lugar, todo lo que has hecho parece una actuación, porque la creencia de base es que eres poco inteligente, poco valioso, poco valiosa, que eres mala persona, que eres perezoso, indisciplinado, y póngale todas las palabras que nos aterran como definición de nosotros mismos. Entonces, por supuesto que vamos a sentir que nuestras acciones del día a día que surgen para tratar de convencerle a los demás, ¿cierto? De forma inconsciente, que no somos todas esas cosas que nos aterra hacer, se va a sentir como algo falso, como una actuación. Por supuesto que vamos a sentir que todo es nosotros actuando como unos impostores, porque en el fondo la raíz es que creemos que sí somos todas estas otras cosas que consideramos malas.
Y esta, me dicen, es la definición de una sombra que nos esclaviza, de una sombra de la que somos verdugos. ¿Se dice verdugos? Bueno, como que le prestamos pleitesía a la sombra, como que nuestra energía, nuestra vida, todo está en función de nuestra sombra. Y allí no solo no somos libres, por supuesto que no somos libres porque no estamos viviendo desde la esencia, sino desde el arrodillarnos ante nuestra sombra, ante nuestros miedos, ante nuestra culpa, ante nuestra vergüenza. Por supuesto que no somos libres, sino que además desde ese lugar no podemos conectar con el amor. Y desde ese lugar no podemos conectar con la verdadera confianza. Y desde ese lugar no podemos conectar con la verdadera dicha. Y desde ese lugar no podemos conectar con toda nuestra creatividad. Así que, por supuesto que no queremos estar en ese lugar, pero no nos vamos a tirar duro por estar allí, porque lo cierto es que la mayoría de nosotros llegamos a un camino de sanación porque vivimos en ese péndulo. Y me dicen, este es uno de los muchos nombres que tiene este péndulo, pero hay otros nombres. No para todas las personas la definición es sentirse menos que los demás. Para otras personas la definición es sentirse, no me dicen como que tiene distintos nombres, como menos poderosos, menos inteligentes, menos funcionales, menos positivos, menos lindos. O sea, como que cada persona le pone un sabor diferente a esa sensación de sentirnos menos, pero me dicen el concepto completo, el concepto globo es sentirnos inferiores a los demás, el péndulo de sentirnos inferiores o de sentirnos superiores. Y me dicen, me están recordando algo que escuché en estos días, que es acerca de este es el paradigma de la tierra. El paradigma de los oprimidos y de los opresores, el paradigma de los superiores y los inferiores, el paradigma de las jerarquías verticales, el paradigma de los que son más y los que son menos. No me acuerdo la palabra con la que escuché este paradigma, pero creo que me entendiste. Y me dicen que no se vayan a sentir menos por estar dentro de este péndulo, que comprendan que simplemente eso es lo que opera en la Tierra y lo que ha operado en la Tierra durante muchos años. Es como me dicen, esto es lo que ha operado en la Tierra durante muchos siglos. Que no lo asuman como una culpa individual, que no lo asuman como una vergüenza individual, que sepan que la mayoría de seres humanos, si no es que todos, son puestos, me muestran como que nacemos en un ambiente en donde todo dice más, menos, opresor, oprimido, superior, inferior, el que tiene el poder y el que no tiene el poder. Entonces, crecemos básicamente impregnados de esta narrativa, y es una narrativa que sí surge de nuestro mundo interior, pero que ya se ha materializado afuera como una cultura, como un sistema, como una estructura, y entonces esa estructura nos permea, esa cultura nos permea. Y crecemos, es imposible que mientras vamos creciendo no narremos nuestras emociones y nuestras heridas, no le encontremos sentido a nuestras emociones y nuestras heridas desde esa narrativa que vemos manifestada afuera, que dice que unos seres humanos son mejores o peores que otros. Y aquí me están recordando a una amiga mía que amo mucho, que se llama Nati, y ella es profesora de primera infancia y estudia todo el desarrollo de los niños, y cuando salimos me ha explicado varias cosas sobre
cómo se va desarrollando nuestro cerebro, cómo tenemos etapas en las que lo que nos interesa es definir qué es bueno y qué es malo, cómo entender qué es bueno y qué es malo, cómo tenemos otras etapas en donde lo importante es la negación, negar lo que nos presentan, cómo tenemos otras etapas en donde lo que es importante es aprender a usar nuestra voz, a poner límites. Ella me ha explicado todas estas cosas y no les voy a contar todo lo que me ha explicado porque seguro que no soy fiel a su conocimiento, porque tengo como glimpses en este momento, como flashbacks nomás de esas escenas. Pero lo que mis guías me muestran que explique al recordar esto que Nati me explica es que nuestro cerebro humano, nuestro desarrollo humano incluye que vayamos navegando todos estos conceptos de la dualidad, o sea, que vayamos explorando la dualidad de la Tierra y haciéndole sentido a la dualidad de la Tierra, y que le hacemos sentido a esa dualidad dentro de este paradigma de más o menos, dentro de este paradigma de superior e inferior, desde este paradigma de moral o inmoral. Entonces, no solo es que nuestra cultura manifieste el paradigma, sino que nosotros en nuestro desarrollo es la forma como le hacemos sentido a la dualidad de la Tierra, que al final la raíz de todo es la dualidad entre la vida y la muerte, ¿cierto? Entre el nacimiento y la destrucción, entre la creatividad, perdón, y la destrucción, entre el nacimiento y el fallecimiento. Nuestro cerebro humano, nuestro desarrollo humano, más la cultura, más la estructura, más la sociedad, hace que a toda esa dualidad le demos sentido experimentándola en nuestro cuerpo a través de nuestras emociones, le demos sentido con este nombre. Somos mejores que unas personas y somos peores que otras. Y lo que mis guías me dicen es que salir del péndulo de sentirnos más o menos que los otros, que salir de esa rueda del hámster es la verdadera libertad, y me está mostrando como una luz, como un montón de luz que explota, como saliendo, como la luz que se libera. Entonces, creo que como en todos los capítulos de Florece en el Intento, llegamos a que lo que estamos conversando y que querríamos conversar, como ¿cómo dejo de sentirme más o menos que los demás? 3 pasos para sentirme igual a todos. Que aunque nosotros vengamos acá humanos a esta conversación a tratar de encontrar esa respuesta, al final lo que encontramos al profundizar es que el fin último es liberarnos por completo, que es lo que de muchas maneras se llama iluminación o la expansión de la conciencia, como ascender a un nuevo nivel de vibración, es poder vivir en unidad, poder vivir desde el alma, ¿sí? Poder vivir en esta tranquilidad interior, en este amor infinito interior, sabiéndonos parte de todo y de todos. Así que me dicen, con esto claro, sabiendo que lo que estamos hablando es así de grande, vamos a explorar por qué no somos menos que nadie y por qué no somos más que nadie. Y esto me emociona mucho, 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 que vayamos a tener acceso a esta información aquí juntos, juntas. Y me dicen, la información la vas a extraer continuando la historia de tu experiencia, así que les voy a continuar contando. Estábamos en que yo me di cuenta por culpa que tenía ese complejo de superioridad y que ya no quería tenerlo. Entonces, mi primera reacción a ser consciente de que tenía ese complejo de superioridad y que ese complejo surgía de unas heridas fue buscar culpables. Fue, bueno, el que tenga unas heridas y unos traumas no me basta, porque ante esas heridas y ante esos traumas yo puedo decir, son culpables las personas que me hicieron bullying, que me abusaron, XYZ.
Puedo decir eso y con eso no me quedo tranquila porque ya eso ya pasó, no hubo reparación, lo único que puedo hacer es hacerme cargo yo. O sea, yo ya había transitado como creo que ni siquiera sentía como rabia y resentimiento. ¿Saben por qué? Porque yo ante el bullying y ante los abusos, la lógica que encontré es que el mundo es así. O sea, es que en el mundo hay abuso, en el mundo hay bullying. A mí me tocó porque hay algo mal en mí, ¿sí? Porque yo tengo algo mal en mí, porque yo me lo merecía. Esa fue la forma en la que yo le hice sentido a esas experiencias. Entonces no tenía casi como este resentimiento hacia las personas porque pensaba como, pero es que en la televisión muestran bullying todo el tiempo, pero es que estamos en una cultura que normaliza el abuso de ese tipo. Entonces era como, y otro tipo de maltrato, como cosas que viví, era como bullying en mi familia, como de mis tíos y así, ¿ya? Mi forma de hacerle sentido a eso no era culparlos, sino como entender que esa era la cultura, o sea, que la gente hace bromas pesadas, que la gente es pasivo-agresiva, que era mi forma de narrarlo. Yo no creo esto, pero en ese momento decía como, así es que la gente es pasivo-agresiva, así es que la gente es abusiva, así es que en la tierra está normalizado el bullying, eso es lo más normal, hay violencia por todas partes, es así. Y entonces al narrarlo de esa manera, por supuesto yo me sentía superior porque yo decía, yo no haría eso, yo no haría bullying, yo no abusaría a las personas, yo no haría eso, yo soy mejor, yo soy más buena, ¿cierto? Y al mismo tiempo que decía eso me daba como esta sensación de apatía y de soledad, como yo estoy sola en el mundo, en un mundo súper violento y feo donde está normalizada la violencia y a nadie le duele como me duele a mí, a nadie le duele como me duelen a mí, por ejemplo, los comentarios con el cuerpo. Era como que yo veía mi distorsión era ver que en el mundo había, por ejemplo, la cultura de la dieta, que las tías, que los primos, que todo el mundo estaba acostumbrado a decirle cosas feas a las mujeres sobre su cuerpo, a micromanejar su peso, que si una mujer en la familia sube de peso le dicen, ay, subiste de peso, te descuidaste. Esa era mi forma de verlo, como eso es lo normal, eso es lo aceptado, así es la cultura, yo no soy así, yo no haría eso, yo soy mejor. Pero al mismo tiempo ese yo soy mejor, yo no haría eso surgía porque yo soy la única que se enferma. O sea, yo veo que todo el mundo hace esos comentarios, que a todo el mundo le hacen esos comentarios, pero la que se estaba muriendo de un trastorno con la comida era yo. Entonces yo decía, pero es que yo soy la que sufro, yo soy la que se enferma, yo soy a la que le duele. Yo decía, está normalizado hablar de noticias negativas, ver noticias todos los días, ver en pantalla grandes robos y cosas horribles. Ya, es porque el mundo es así. Pero es que soy yo a la que le duele, soy yo la que después de ver eso pasa 5 días acostada en la cama porque no puede del dolor de alma, del dolor emocional. Entonces, yo me reconocía diferente a los demás porque yo decía es que yo siento dolor frente a esas cosas que a ellos les va y le viene porque están normalizadas, no les afecta. Y yo no haría esas cosas que ellos hacen porque yo soy mejor. Esa era como la distorsión. Esa era mi forma de darle sentido. Pero eso no quitaba que seguía pendulando entre sentirme mejor y sentirme menos, porque yo decía, es que soy menos, porque soy muy sensible, porque no puedo funcionar, porque me la paso 5 días acostada en la cama, porque no soporto el mundo, porque me siento sola, porque siento apatía, porque siento que no tengo conexión con la vida, que no quiero, que no tengo fuerza vital, me siento menos que los demás. Y eso pendulaba y tengo estos trastornos mentales, las cosas con la comida, obsesiones, ataques de pánico, ideación de querer irme. Tengo todos estos síntomas que me hacen menos. Y aparte porque socialmente vemos a la persona que tiene síntomas de salud mental y de salud física como alguien menos, ¿sí? Como alguien inferior. Esa es la cultura en la que estamos, el paradigma de la tierra. Entonces,
yo me sentía menos por ese lado al reconocer todas esas cosas, y al mismo tiempo me sentía más porque yo decía, es que ellos son los que están mal. Yo jamás haría lo que ellos hacen, yo no contribuía a esa cultura, yo no soy así como ellos son, yo soy mejor, porque siento dolor, porque tengo empatía, porque yo tengo otros valores, soy mejor que todos ellos, ¿sí? Esa era la forma de mi péndulo. Y realmente, si te soy completamente honesta, solamente he podido, como que antes pendulaba muy alto, como que me iba de acá a acá con mucha fuerza y en medio hay un montón de vacíos, no una montaña rusa, pero sí como uno de esos barquitos, ¿sí? Que uno en las puntas se siente horrible porque o acá en euforia como tranquilidad, superioridad, ¿verdad? Y en la parte de sentirse menos te sientes súper deprimido y mal, te odias. Y luego, cuando pendulas hacia el otro lado, hay un momento, me muestran esta imagen, mis guías, hay un momento entre esa pendulación. Voy a tener que colgar este video en Spotify para que entiendan la figura, porque es como una B, como una letra B pequeña, en donde en un extremo está la parte de sentirse superior y en el otro extremo de sentirse menos. Cuando estamos pendulando, ¿cierto? Es que no es un péndulo, es la figura, la función matemática de un péndulo. Ok, cuando estamos pendulando de un lado a otro, lo que empezamos a hacer cuando empezamos a ser conscientes, cuando empezamos a cuestionarnos, es que en lugar de ser una curva en donde no distinguimos el punto medio, va a pasar a ser una letra B pequeña. Ya entendí, es eso. Así salimos del péndulo. Cuando a partir de la conciencia, el péndulo deja de ser una curva y empieza a volverse una letra V, una B pequeña, para que un día aterrizamos en la parte de abajo, en el vértice de la letra B pequeña y nos quedamos quietos ahí en el medio. Eso es lo que me muestran mis guías. Entonces, cuando nos quedamos quietos allí en el medio porque hicimos conciencia de que nos sentíamos menos y por qué nos sentíamos menos, cómo narrábamos el sentirnos menos, e hicimos conciencia de que nos sentíamos superiores, eso, la conciencia iluminó la sombra, ¿sí? Y al iluminar la sombra, ilumina también lo que surgía de la sombra, como que lo va matizando. Me muestran como algo que estaba muy comprimido en una imagen polarizada. Me muestran dos bolitas que se pegan en el centro y que generan contraste todo el tiempo y que generan fricción y que generan malestar. Me muestran esa imagen de mucha contracción, que es sentirnos más o sentirnos menos. Que cuando hacemos conciencia que nos sentimos menos frente a un grupo de personas y más frente a un grupo de personas, menos por XYZ, más por XYZ, es como que esos dos puntos que estaban súper apretados se empiezan poco a poco a soltar. Y conforme se empiezan a soltar, el péndulo, como la distancia entre los dos puntos, que antes era una distancia curva, se empieza a volver una letra V y un día nos quedamos en el vértice de la letra V. Y quedarnos en el vértice de la letra V me muestran que es como cuando meditamos y por un momento sentimos que nos fundimos con el infinito. Y por un segundo de claridad y por un instante ya no somos más ni somos menos, somos iguales porque somos todo y somos todo nosotros y es todo el otro, todos somos todos. Eso es reposar en ese vértice. Lo que me dice entonces con esta imagen que me mostraron mis guías, la respuesta sería que salimos del péndulo, que nos liberamos
del péndulo de sentirnos menos o sentirnos más, primero haciendo conciencia de que nos sentimos menos y haciendo conciencia de que nos sentimos más. Y me dicen, espérate un momento, no vayas tan rápido, explica cómo se hace conciencia de que nos sentimos menos. En mi propia historia, yo hice conciencia de que me sentía menos después de que hice conciencia que me sentía más. Hice conciencia que me sentía menos cuando sentía emociones incómodas. Cuando sentía emociones incómodas al salir a la calle, cuando sentía emociones incómodas por escuchar una conversación ajena o una conversación de una familiar o de mi familia, cuando sentía como esa sensación de incomodidad, de rabia, que es como esa incomodidad que son todas las emociones juntas, que es como una sensación de ¡sáquenme de aquí! Bueno, cuando sentía esa sensación, yo escribía. Sentía la sensación en mi cuerpo, entonces, esa sensación se sentía en el pecho, como una tensión en el cuello, como un dolor, dependiendo del día. Y lo que hacía era escribir a esa parte. A veces al principio solo escribía como me siento X, Y, Z y no sé por qué me siento así, y le pedía ayuda a mi alma o a mis guías como ayúdenme a entender por qué me siento así, y ellos me hacían preguntas, como que me hacían terapia, me decían di todo lo que sientes respecto a esto, por qué sientes esto, no sé qué. Y a partir de ese ejercicio con mis guías espirituales y con mi alma, yo aprendí a hacer ese proceso sin ayuda de ellos. Y luego estudié el método de psicología de partes del doctor Richard Schwartz, que era muy parecido a lo que yo hacía. Y lo complementé todo en este método, que es uno de los métodos que usamos en Hierbabuena Yoga y Bienestar, que es nuestra empresa de yoga y bienestar, donde yo ayudo a otras personas, guío a otras personas, acompaño a otras personas a vivir este proceso de sanación hacia la libertad y a la conexión con su esencia, que yo también viví a partir de lo que yo aprendí, a partir de lo que yo estudié. Entonces, si eso te interesa, igual abajo en la descripción encuentras a Hierbabuena para que veas todo lo que hacemos por allá. Pero, porque siempre me preguntan que yo no tengo los espacios en esta cuenta, todo lo que sea trabajar conmigo, vivir un proceso de mi mano, en recibir la teoría que te cuento acá, o sea, como lo que te cuento de mi experiencia y de lo que he estudiado, está en Hierbabuena. Obviamente, todo lo que hago en Hierbabuena también lo hago con ayuda de mis guías. Sigamos. Lo que hacía era preguntarle, primero decir cómo me sentía, y luego mis guías me ayudaban a desmenuzarlo. Entonces yo entendía por qué me sentía así. Entendía de pronto de qué memoria de mi infancia venía, entendía de pronto de qué creencia venía, entendía qué otras emociones tenía asociadas. Y en esa etapa de mi vida yo le contaba todo a mi psicóloga, y ya en terapia yo como que le hacía sentido a las cosas hablando y hablando, sobre todo hablando. Y luego, y como que a veces la psicóloga cumplía ese mismo papel de hacerme una que otra pregunta para que yo hablara, como que fuera encontrando el camino de desenredamiento o de alquimización. Y ese proceso fue un proceso muy largo, o sea, mientras yo no sabía un método, el proceso duró muchos años, duró desde el 2014 hasta el 2019, o sea, 5 años. Y fueron años que se sentían como que yo avanzaba 5 pasos y retrocedía 4. Y entonces era un avance muy lento, muy doloroso, muy confuso, fue complejo. Pero después empecé como a desarrollar una cierta independencia, porque antes escribía no con mis guías, sino que escribía yo conmigo misma, pero como que decía, ahora voy a hacer el rol de alma, como qué me diría una versión más amorosa de mí, y esa versión hacía las preguntas. Luego hice la transición a nombrar a esa parte más sabia de mí,
como alma. Y luego mi alma me guió a que no solo era mi alma, que era el higher self, sino que también había otros seres que ayudaban. Y yo sí notaba que había como un cambio de voces en ese diálogo. Y en ese cambio de voces era porque había guías, no solo era mi higher self, también habían mis guías espirituales. Y cuando empecé a explorar eso, como con las distintas voces dentro de la escritura, ya empezó a salir este método que es que cuando siento una emoción incómoda, la ubico en mi cuerpo, y le pregunto a la parte del cuerpo: te siento adolorida, te siento enojada, te siento tensionada, cuéntame qué estás sintiendo, qué estás pensando. Y mi parte del cuerpo me responde. Y de ahí yo sigo dialogando con esa parte del cuerpo. Hasta siempre el diálogo es acerca de validar lo que siente esa parte del cuerpo. Es siempre el diálogo acerca de pedirle perdón por no escucharle antes, muchas veces, o como decir, siento mucho que sientas lo que sientes, que hayas pasado por lo que hayas pasado. Porque nuestras partes del cuerpo, con el tiempo entendí que representan como partes de nosotros que se fragmentaron ante traumas o heridas emocionales. Nuestras partes del cuerpo tienen menos años que nosotros, creen que nosotros tenemos menos años que nosotros. Entonces, en ese diálogo lo importante es actuar como el adulto y que la parte es un niño. Hasta que después, cuando la parte empieza a hablar ya de forma como más evidente, no, como más cruda, como que le pone menos filtros, le puedes preguntar: ¿cuántos años tiene? Y la parte, ¿cuántos años tienes? Y la parte te dice 3 años, 2 años, 5 años. Y luego de eso, tú le dices: ¿cuántos años crees que yo tengo? Y normalmente siempre cree que tienes menos años o los mismos que ella tiene, o a veces cree que tienes menos. Dependiendo de cuántos años crees que cree tu parte que tú tienes, cambia un poco la dinámica. Pero una vez te dice qué edad cree que tienes, le dices: no, yo tengo, en mi caso, 24 años. Y hablas desde la verdad. Este diálogo de hablar desde la verdad me lo enseñaron mis guías, porque al inicio eran ellos quienes hablaban desde la verdad, que es hablar desde este lugar en el que uno se siente súper confiado, ¿sí? Es hablar desde este lugar súper tranquilo, como que ves el big picture, como que entiendes más allá de la dualidad, entiendes más allá del blanco y el negro. Es este lugar del chakra corazón en el que sostienes múltiples posibilidades. Entonces, si la parte de, bueno, te dice yo tengo, no vales nada, por ejemplo, la parte te dice no vales nada, empiezas a hablar con la parte, te dice por qué piensa que no vales nada, te dice que tiene menos años que tú. El diálogo desde la verdad sería, que era el diálogo que antes hacían mis guías y que ahora logro hacer yo sola, es decirle a la parte: lamento mucho, decirle a la parte: yo tengo 24 años y en estos 24 años he vivido tantas memorias en las que me he sentido supremamente valiosa. He tenido tantos momentos en los que he visto el valor en mí y he manifestado ese valor de dentro mío afuera mío. Y he hecho muchas cosas valiosas para mí, para los demás, para la tierra. Y sé que soy valiosa porque X, Y, Z, porque soy amorosa, porque me gusta compartir, porque me gusta servir a los demás, porque me gusta crear, porque soy esta luz, esta chispa, esta pasión. Como que hablar desde la verdad es hablar desde esa verdad más elevada. Y con ese diálogo normalmente la parte suelta, como que se disuelve, como que ya no sientes la presión en el cuello. ¿Qué sucede? Tanto porque le dijiste a tu edad real como porque le dijiste la verdad y te hiciste responsable, porque no solo le dices la verdad desde ese lugar más elevado, sino que le validaste todas sus sensaciones y opiniones, sostuviste ambas cosas al tiempo. Comprendo que sientas que no soy valiosa, pero soy valiosa. Comprendo al mismo tiempo que soy valiosa.
comprendo que sientas que no eres valiosa por estas memorias de tu pasado, pero al mismo tiempo sé que esas memorias no me limitan. Como que enfrentas esas dos verdades y las sostienes todas juntas, las habitas todas juntas. Es como si lo que la parte siente es verdad y lo que tú sabes es verdad. Lo que la parte sabe es verdad y lo que tú sabes es verdad. Ambas narrativas son verdaderas al mismo tiempo. Y al hacer ese proceso, que es el proceso que hacemos en los programas de Hierbabuena y que poco a poco voy a desarrollar contenedores en los que les voy a enseñar a hacer eso con ustedes mismos sin necesidad de que lo hagan conmigo, porque sé que puede resultar más confuso y para que no dependan de estar conmigo uno a uno, sino que lo puedan hacer con ustedes mismos en su propio camino y aprender de su propia alma y conectar con sus propios guías y ser sus propios sanadores y sus propios maestros y maestras. Eso es lo que hacemos. Entonces esas partes se disuelven, ¿sí? Sueltan la tensión, y cuando esas partes sueltan la tensión es como si se quitara parte de la fuerza que tenía la creencia de que somos menos, ¿ya? Es como si se le quitara peso a ese sentirme menos. Y al quitársele peso, porque es como una balanza, ¿cierto? Es un péndulo, es una balanza. Al quitarle peso a un lado, se le quita peso al otro. No es como que al quitarle peso a un lado, entonces el otro lado se vuelve más pesado. No funciona así. Me dicen, es que no es una balanza en términos físicos, es más que si le quitas peso a un lado, como este era el alimentador del otro lado, el origen del otro lado, si le quitas peso a esa raíz, le quitas peso a su consecuencia, que es o a su reacción, a su mecanismo de defensa y de gestión. Le quitas peso al complejo de superioridad. De manera que después de hacer eso, con todas las veces en las que me sentía menos, se fue perdiendo muchísimo el complejo de superioridad, se fue aliviando y aliviando y aliviando y ya no lo podía ni siquiera ver. O sea, como que me pasaba muy pocas veces en las que me sentía más. Cuando antes mi reacción ante el dolor, por ejemplo, si alguien me miraba feo por, no sé, tener tatuajes, estoy hablando de hace años, pero mi reacción inmediata no era sentir esa incomodidad de me siento rechazada, me siento mal. Mi reacción era esa persona tan juzgona, no, o sea, como tan juzgona, tan atrasada, tan tradicional, cualquier cosa. O sea, mi reacción era sentirme mejor que esa persona, posicionarme como superior a esa persona. La primera parte fue como que ese juzgamiento al otro se fue perdiendo, pero me quedé solo con la sensación de dolor y de rechazo. Empecé a sentir más mi sombra. Y ese fue otro periodo de muchos años en los que sentí mi sombra muy fuerte. Y la sombra no es una, o sea, está conformada de muchos tipos de heridas, de muchas emociones diferentes, de muchas creencias diferentes, ¿cierto? Entonces fueron varios años disolviendo todas esas partes, como que al final ese es un proceso de integración de la sombra, porque es quitar la distorsión, y al quitar la distorsión es como que asumes, yo tengo dentro de mí, ahora es parte de mí, pero tenía una parte fragmentada que sentía que yo no valía nada, que pensaba que yo no valía nada. Ahora esa parte es parte de mí, ahora la llevo conmigo, ahora cuido a esa parte de mí, pero soy consciente de que existía y que puede volver a existir esa parte de mí, porque es una herida, una cicatriz, ¿verdad? Una cicatriz que no tiene la piel normal, que tiene la piel de cicatriz. Es como que eso es el proceso de integración de la sombra, pero me gustaría hacer otro episodio específicamente de qué significa integrar la sombra, ¿sí? La cosa es, al vivir ese proceso con el lado de sentirme menos, se fue restando poder al lado de sentirme más. Y ahí es como cuando ya estaba reposando más en el punto vértice entre esa curva pendular que se había vuelto una letra V.
Cuando ya no había casi peso en ninguno de los dos lados, podía reposar en el vértice en el centro, que era sentir que cuando meditaba, que cuando hacía yoga, que cuando conectaba con el silencio, había tranquilidad, no había tengo que hacer X, Y, Z, ahora esto lo hice mal, y entonces Pepito, Juanita va a pensar X, Y, Z, tengo que hacer rápido esto porque X, esto no lo hice suficientemente bien, tengo que tomar más agua. Es como que empecé a tener más espacios de quietud en donde meditar, hacer yoga, estar conmigo era silencio, era paz. Pero aquí yo no voy a mentir y decirte que ahora siempre que medito, siempre que hago yoga, conecto con el silencio. Es solo como que esos espacios han sido cada vez más frecuentes, pero mis guías me están diciendo que te tengo que aclarar algo, y es que cada vez que la vida me pone al frente a trabajar otra de mis heridas, otra de las partes de mi sombra, otra vez el ruido aumenta, porque estoy escuchando esas partes, porque me está detonando la situación, todas esas heridas. Y que el ruido aumente y que vuelva a sentir un montón de pensamientos y de emociones, no es una señal de retroceso, porque este ruido y estas emociones son de la herida de ahora, de la que ahorita estoy trabajando, de lo que ahorita se me está mostrando, de lo que ahorita se me está detonando, ¿verdad? Y de acuerdo con eso, hago el trabajo, o sea, de acuerdo a lo que la vida me presenta, de acuerdo a lo que estoy sintiendo, sigo haciendo el trabajo de integrar mi sombra, de escuchar mis partes e integrarlas, de soltar esas emociones a través del yoga, de la meditación somática. Sigo haciendo ese trabajo y es un trabajo diario, ¿sí? Pero son periodos de tiempo cada vez más cortos, como que cada vez más rápido integro esas partes, cada vez más rápido integro esas partes de la sombra, y cada vez vivo periodos más largos en periodo de gracia, como de quietud, de tranquilidad, de confianza, de esos periodos en donde no me siento más ni menos, ¿sí? Donde no pendulo, donde todo se siente en paz, donde todo se siente en armonía. Cada vez esos periodos en mi vida son más largos, y esos son los periodos en los que me siento verdaderamente libre. Y ya llevamos 1 hora grabando. Voy a conectar la cámara antes de que se apague, y cuando la conecte voy a hablar un momento sobre la libertad. ¿Qué es la libertad? Porque mis guías me están mostrando que sí hay que hacer ese camino como del trabajo de la sombra para salir del péndulo de sentirnos más o menos, pero me está diciendo que el ejercicio de la libertad es igual de importante y que es distinto a lo que acabo de contarte, que es algo más y que es necesario como parte de la práctica, y es algo de lo que yo no soy consciente. Entonces me emociona mucho canalizar esta información, porque siento que también va a ser un eureka para mí. Ok, no sé cuánto espacio de memoria tengo en la cámara, entonces voy a hacer esta parte de la libertad rápido, y así como voy a hacer otro capítulo sobre trabajo de sombra, porque hice uno hace mucho tiempo pero no sabía lo que ahora sé ni canalizaba como ahora canalizo, así que creo que es bueno hacer otro. También voy a hacer luego otro capítulo sobre libertad. ¿Listo? Pero lo que me dicen que ahorita tengo que explicar sobre la libertad, el ejercicio de la libertad como parte de salir de este péndulo entre sentirnos más o sentirnos menos que el otro, surge de la noción de que tenemos todos igual libre albedrío. Como que la persona más privilegiada del mundo, me están diciendo, la persona más privilegiada del mundo y la persona menos privilegiada del mundo, o la persona con más opresión del mundo, que está más oprimida del mundo, y la persona que más oprime del mundo, ambas personas tienen la misma cantidad de libre albedrío.
Ambas personas tienen la misma libertad de elegir y hacer su propio destino. Y me lo ponen en este término porque me dicen la expresión máxima de la paradoja, del paradigma, de lo inferior y lo superior en la tierra es el paradigma de clase, ¿cierto? De la clase alta o de la clase baja. Entonces me dicen, diles que ambos lugares tienen la misma cantidad de libre albedrío, lo que significa que en ambos lugares tenemos la misma capacidad para decidir libremente cada decisión en el momento presente. Y yo sé, porque Dharma de hace 10 años hubiera dicho lo mismo, que podemos pensar como mentira, porque la persona con mayor opresión no puede decidir, está sobreviviendo, está actuando desde el lugar de la supervivencia, no puede actuar desde la decisión porque tiene miles de obligaciones, miles de no posibilidades, está esclavizada. Y mis guías me dicen, la persona que está con mayor privilegio, que es la que oprime, está igual de esclavizada que la persona que sufre todas las opresiones que le pone esta otra persona que está en la clase social más alta. Ambas personas están igual de esclavizadas porque como es arriba, es abajo. Ambas personas en esas posiciones pueden tener igual de limitada su libertad, pero al mismo tiempo tienen la misma capacidad para liberarse. ¡Wow! Para mí esto es muy grande. Porque me dicen, el libre albedrío no es qué me puedo proyectar de aquí a 1 año, a 2 años. El libre albedrío es lo que actúa en el momento presente. Es qué tan consciente es tu decisión en el momento presente. Qué tanto al tomar la decisión que estás tomando sabes que surge de la sombra o sabes que surge de la luz. Qué tanto sabes de ti mismo, qué tanto te conoces, qué tanto eres consciente de tu mundo interior, como para que la decisión que tomes surja desde tu lugar más expansivo, que no es el lugar de reacción a la sombra, de compensación a la sombra, de represión a la sombra, ni el lugar de la sombra misma manifestándose. Me dicen, ambos lugares en la sociedad tienen la misma capacidad de expandir la conciencia y desarrollar la conciencia para tomar las decisiones, para ser dueñas de su libre albedrío. Pero me dicen, el libre albedrío no importa la conciencia. El libre albedrío es una cosa y la libertad es otra. Me dicen, el libre albedrío existe y es para todos los seres humanos. Pero la mayoría de seres humanos, al actuar en automático, están repitiendo patrones y están en la rueda del karma, ¿sí? Pero el libre albedrío es. La libertad es el ejercicio del libre albedrío. Es ser conscientes de que el libre albedrío existe, es ser conscientes de cómo usar ese libre albedrío para nuestra propia expansión. Al final es sabernos dueños de nuestras decisiones, responsables de nuestros cuerpos, de nuestras decisiones, de nuestras emociones, de nuestros sueños, sabernos autosoberanos, sabernos autorresponsables. Y por eso podemos elegir en libertad. Por eso, decisión tras decisión, elegimos en libertad, que no es más que vivir no de acuerdo a los patrones automáticos de las heridas, de los traumas, de las sombras sin integrar, sino vivir desde la esencia, hacer nuestro propio camino de acuerdo a lo que queríamos venir a hacer a la tierra, de acuerdo a lo que veníamos a hacer a la tierra, de acuerdo a nuestra misión del alma. Y me dicen, hasta allí tiene que quedar este mensaje. Yo quisiera decir 1000 cosas más, pero creo que eso es como lo que me dicen, que es igual de importante hacer ese trabajo de sombra,
que se hace para ampliar la conciencia, para expandirla, pero que no sirve de nada si en las decisiones del día a día no estamos practicando eso que sabemos. Si en las decisiones, si ya entendemos todas nuestras heridas, si ya hemos ido a 25 años de terapia para entender de dónde surge cada cosa, pero en el día a día no hemos podido practicar caminar en nuestro propio camino y no en el camino de nuestra sombra y no en el camino de nuestras heridas, sino en el camino de nuestros traumas, vamos a seguir encerradas en el paradigma de sentirnos menos o de sentirnos más. Lo que me dicen es eso, o sea, como que es igual hacer el conocimiento, tener la conciencia, pero eso también en la misma proporción se tiene que manifestar en un cambio en el comportamiento. Y ese cambio en el comportamiento al final es pasito tras pasito vivir en libertad, ser libres. Liberarnos sucede en la acción. Sí, primero nos liberamos en conciencia, ampliamos la conciencia que necesitamos, expandimos la conciencia que necesitamos para poder liberarnos en acción. Es como que primero sucede en el cuerpo, luego en la mente y por último afuera nuestro. No, me dicen que esa no es una buena manera de explicarlo. Bueno, yo creo que me entendiste. Primero hacemos el trabajo de sombra, la sanación, ampliamos la conciencia y luego en el día a día actuamos diferente. Elegimos el camino del amor en lugar del camino del miedo. Elegimos romper el patrón en lugar de seguirlo. Elegimos ir reforzando ese camino que dice somos todos, todos somos todo. Yo soy igual a ti porque todos somos todo. Y bueno, ya con eso vamos a cerrar este episodio de hoy en Florece en el Intento. Hay algo que tengo la necesidad de decirte hace rato y lo he estado como tapando porque es algo que me incomoda un poquito, pero mis guías me dicen que no me puedo ir sin decírtelo, y es que esta parte tanto de hacer el trabajo de sombra como de empezar a practicarlo en el día a día y cambiar nuestro comportamiento y con eso cambiar nuestras creencias, el proceso completo que surge desde el autoconocimiento, luego el trabajo con la neuroplasticidad para cambiar esos patrones, esas creencias y cambiar nuestro comportamiento, el trabajo desde gestionar esas emociones acumuladas que están manteniendo la sombra así contraída, reprimida, y poder iluminar a través de soltar esas emociones, a través de reducir ese estrés en nuestro cuerpo, iluminar nuestra sombra con nuestra conciencia, entender esa sombra y luego sí cambiar nuestras acciones y cultivar otras creencias, hacer otro camino. Esto es lo que vamos a hacer en nuestro nuevo programa Dirección, que empieza, sus puertas abren el 1 de junio, son solamente 11 lugares por año y empieza la primera reunión el 6 de julio. Vamos a trabajar tú y yo y 10 personas más, tú, 10 personas más y yo. Vamos a trabajar durante 6 meses viviendo todo este proceso. Dirección es un programa que fue canalizado con ayuda de mis guías, pero que surge de mi propio camino. Es decir, Dirección condensa todo lo que yo aprendí, viví, todas las herramientas que puse en práctica y la refinación de esas herramientas y de ese conocimiento cuando tuve que redirigir mi vida hacia un camino orientado, alineado a mi esencia, cuando tuve que redirigir mi energía vital, redirigir mis esfuerzos hacia un camino, unas decisiones alineadas con mi esencia. Lo tuve que hacer en distintos momentos de mi vida. La primera vez que tuve que tomar esa redirección fue cuando me enfermé muchísimo de estos problemas con la comida y estuve muy cerca de irme de este plano.
La segunda vez fue cuando tuve que cambiar de carrera porque muchas cosas ocurrieron. Entonces, a partir de esos procesos que he vivido de redirección en mi vida y lo que hice para aprovechar esos momentos en los que la vida me estaba poniendo muchos retos, muchos desafíos, en donde se sentía que toda mi vida se estaba quebrando y que necesitaba cambiar de camino porque el camino anterior se estaba destruyendo y me estaba destruyendo, a partir de cómo convertí esos momentos en puertas de posibilidades, en puertas de oportunidades de crecimiento, de expansión, de autoconocimiento, de amor. A partir de cómo viví ese proceso sale dirección, de ahí nace este programa. Si es lo que en ese momento estás viviendo en tu vida, dirección es para ti. Si la vida te está poniendo muchos retos y sientes que el camino por donde venías ya no es y que ves que es otro camino pero no sabes cuál ni cómo tomarlo y te sientes como esclavo, esclava de tus propios patrones de comportamiento, de tus propias heridas y no sabes cómo conectar con tu esencia como para elegir el camino de tu esencia, sabes que hay otro camino pero no has conectado con tu esencia para saber cuál es el camino de tu esencia, dirección es para ti. Si quieres entrar, abajo te voy a dejar un código del 30% de descuento. Es el único código que va a haber para nuestro programa y lo vas a poder usar a partir del 1 de junio en el link que encuentras abajo. En el link encuentras todo lo que incluye el programa, el syllabus, que es la organización reunión por reunión. Es un programa de 6 reuniones grupales más una reunión 1 a 1 y por cada reunión grupal tienes workbooks, ebooks, prácticas de yoga, meditaciones, herramientas somáticas e intuitivas. Es súper complejo. Abajo en uno de los desplegables le das clic a cómo funciona dirección y vas a encontrar toda la información detallada mes por mes, todo lo que incluye cada mes y qué es lo que vas a trabajar en cada uno de esos meses, de los 6 meses. Realmente es una inversión como de $20 por mes. Los pagas una sola vez y vas a trabajar, estás diciéndole sí a conectarte con tu alma, sí a sanar tu pasado, sí a construir una vida alineada con tu esencia durante 6 meses. Es un paso enorme en tu vida y asimismo la vida, el universo te va a recompensar un paso tan grande en tu camino. En el link que te dejo abajo, a partir del 1 de junio vas a encontrar un botón que dice entrar a dirección. Son 11 lugares y para el cupón de 30% hay solo 6 lugares, entonces realmente si es lo que en este momento quieres, va a ser tu oportunidad y vas a alcanzar a entrar y será un honor para mí acompañarte y va a ser un honor para mí conocerlos a las 11 personas que van a ser parte de Dirección 2024. Muchas gracias por haber sido parte de este capítulo de Flores en el Intento. Siempre es un honor que me escuches. Te quiero muchísimo. Te mando un abrazo de oso. Sabes que te quiero, que tengas un día hermoso y cuéntame en comentarios qué sentiste de este capítulo y si te gustó no olvides darle al like, así sé que te gustó este tema. Si tienes preguntas que quieres que salgan en otro capítulo me las puedes dejar en comentarios y si quieres seguir siendo parte de este florecer suscríbete al canal. No te olvides, florecita, por favor, jamás te olvides de florecer en el intento. Que tengas un día maravilloso.